que además de saludarnos de cerca como ya hemos hecho y tener este cálido contacto, nos permite compartir un espacio de aprendizaje entre profesionales que trabajamos en favor del desarrollo de nuestra sociedad. Gracias por habernos incluido en sus agendas tan comprometidas. De inmediato invito al señor José Luis Ventura, nuestro presidente ejecutivo en Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, quien compartirá unas palabras de bienvenida. Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Estimados periodistas, invitados especiales, amigos de la comunicación, ejecutivos de la Asociación Cibao, buenos días nueva vez. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que hoy nos convoca, en un momento crucial para el periodismo y la sociedad en general. En nombre de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, agradezco su presencia y el interés que demuestran al participar en este evento, en el cual abordaremos un tema de vital importancia: la ética en el periodismo, en un tiempo en que la calidad de la información pública ha sido puesta a prueba. En estos 62 años, la prensa dominicana ha sido una aliada a nuestra institución, y en todo ese tiempo hemos aprendido mucho de las historias que cada uno de ustedes nos comparten día a día a través de sus noticias y opiniones. Sepan que son una comunidad importante para nuestra entidad y que por eso todos los años nos esforzamos por ofrecerles un evento formativo de alto valor con temas que aporten a su desarrollo como profesionales. En esta ocasión, nuestro conferencista, el señor Juan Tomás Frutos, hablará sobre la ética periodística, un tema que nunca pasa de moda. Vivimos en una era de abundancia informativa, pero también, lamentablemente, de una creciente ola de desinformación y creación de contenido de mala calidad, que generalmente vienen de fuentes no periodísticas. La rapidez con la que se difunden las noticias y la facilidad con la que se generan opiniones, muchas veces sin fundamento, han impactado negativamente en la calidad de la información que llega a la ciudadanía. Esto no solo afecta la confianza del público en los medios de comunicación, sino también la salud de nuestras democracias y la cohesión social. Es por esto que ustedes, periodistas, líderes de opinión y comunicadores, con su oferta informativa de calidad, ayudan a construir una mejor sociedad. Estoy seguro de que las reflexiones que hoy compartirá con nosotros el señor Frutos nos ofrecerán valiosas herramientas para reafirmar nuestro compromiso con un periodismo que honre su misión: informar con veracidad, profundidad y respeto por la dignidad humana. No quiero cerrar sin antes compartir una panorámica con indicadores recientes de nuestra institución, como hacemos de costumbre en escenarios como estos. Les comparto que los activos de la Asociación Cibao en el segundo trimestre del 2024 crecieron un 6.58% respecto a diciembre de 2023, alcanzando la cifra de 90.617 millones de pesos. Asimismo, la cartera de créditos neta cerró en 54.394 millones, mientras que las captaciones totales ascendieron a 62.111 millones, superando las expectativas presupuestadas. Somos una asociación en constante crecimiento y con compromiso con el cumplimiento de nuestra palabra de seguir aportando al desarrollo económico y social de nuestro país. Nueva vez, les agradezco a todos por acompañarnos esta mañana y por siempre ser un aliado para nuestra institución. Espero que el contenido de esta conferencia sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Les agradezco al ingeniero Ventura por estas palabras de bienvenida y refrendar la importancia, la relevancia de que estemos reunidos en esta mañana. Antes de que pasemos al plato fuerte, porque hemos venido a escuchar al señor Frutos,
yo quiero destacar la presencia de algunos miembros de la Junta de Directores de la Asociación Cibao y algunos ejecutivos que en la mañana de hoy se convierten en sus anfitriones en las diferentes mesas. Así que muchas gracias, señor Rafael Genao, presidente de nuestra Junta de Directores, porque en esta mañana nos está acompañando. Igualmente, destacar la presencia del señor José Santiago Reynoso Pérez, que también está con nosotros. Estaba previsto también que estuviera con nosotros el señor Pablo Julián Pérez Fernández, pero considerando que yo no tengo mis ojos auxiliares, no alcanzo a ver si está sentado en una de las mesas, pero un saludo para él. Igualmente, doña Rebeca Meléndez, nuestra vicepresidenta ejecutiva de negocios, está con nosotros. Gerson Corona, vicepresidente senior de riesgos, y la señora Ninosca Suárez, vicepresidente de mercadeo. Igualmente tenemos todo el equipo de banca empresa y de banca retail que está distribuido en el salón, así que gracias por acompañarnos y por ser anfitriones de nuestros distinguidos invitados. De hecho, todos ustedes merecerían ser mencionados aquí, pero solamente nos dirigimos a ustedes como líderes y representantes de medios de comunicación. El año pasado conversábamos acerca de la realidad de los medios y la influencia que tenía la inteligencia artificial. En ese momento igual tuvimos a un ciudadano español que había residido en nuestro país. Pues este año el tema se centra en la ética periodística, como decía don Ventura, un tema que no pasa de moda, que esto es una pieza transversal para el ejercicio periodístico, el ejercicio de la vida, el ejercicio profesional. Y sobre todo, ustedes que tienen esta responsabilidad de mantener una nación informada y de manera directa e indirecta son educadores de esta población. Este es un tema muy importante. Para guiar esta conversación tenemos con nosotros, como ya hemos mencionado, al periodista José Tomás Frutos, a quien agradecemos nueva vez porque dijo sí desde que fue contactado. ¿Y quién es don Tomás? Le decimos don Tomás, señor Juan Tomás, señor Frutos, y ustedes son colegas, ya yo sé que lo han saludado con cariño. Es momento de presentarlo formalmente. El señor Juan Tomás Frutos es un escritor, periodista español con larga trayectoria, destacándose en RTVE, Radio Televisión Española. Es doctor en comunicaciones y pedagogía. Además, ha ocupado importantes roles en el ámbito periodístico, como decano del Colegio de Periodistas de la región de Murcia y también presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. Don Frutos, el señor Frutos, nuestro querido don Tomás, es autor de cerca de 50 libros y ha colaborado con diversas entidades de servicio y medios de comunicación de carácter internacional. Don Frutos es responsable de que nosotros estemos almorzando, Dios mediante, a la 1 de la tarde. Así que vamos a darle un fuerte aplauso para animarlo y recibirlo con cariño. Bienvenido, señor Frutos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias por estar ahí. Hace tiempo que deseo deciros a todos ustedes, a vosotros, incluso sin conocerte, gracias. Es un reconocimiento sencillo, como la vida misma, que a tenor de esta crisis, por lo que vemos en ella, ya se ha dicho aquí, la hemos complicado en exceso, desde parámetros que podrían haber alimentado estancias mucho más placenteras. Estamos en un puro conflicto, que hay quien dice que eso es una definición de noticia. Los seres humanos, como diría mi amigo Carlos del Amor, un colega de Televisión Española, igual le siguen, hace cultura. A veces los seres humanos somos así. Así que a cada uno de ustedes os agradezco sinceramente que estén ahí, sin más pretensiones que acompañarme esta mañana, que decirme que mantenemos una comunión que espero que sea espiritual ante todo. Nos aportamos bastante sin que lo reconozcamos con el conveniente dinamismo, pero les aseguro que de esta guisa es. Es posible, antes se decía que soy muy tímido. Podemos comprobar muchas situaciones en las que, lejos de vivir en la soledad, nos hemos visto arropados por la presencia quieta o inquieta del otro, de ti, que nos han conformado. No es bueno experimentarse solo, aunque en ocasiones debemos estarlo, como ahora yo aquí, solo ante el peligro, para rememorar lo que hemos sido y hecho y apuntalar lo que consideramos más relevante. Formáis parte de mi vida, de mi profesión, que forjas y animas con implicaciones cotidianas de creencias en uno mismo.
La creencia es sustancial. Estamos en una época en que parece que creemos poco, y no hablo del sentido religioso. Eres un tesoro que no voy a valorar tangiblemente. La amistad es algo imponderable. Además, no quiero que nada, ni una pontificación nominal, ni un baremo más o menos acertado, estropeen lo que ya poseemos, que es ideal. Hemos de ir hacia las causas que nos unen en ese quehacer colectivo de dar con almas afines. Yo rememoraba en una entrevista esta mañana las almas afines que decía ese filósofo español que criticaba mucho a los alemanes, Ortega y Gasset, que decía que somos almas afines y que las buscamos de alguna manera. Podremos invitarnos a este encuentro ya más o menos cercano, que no será una cita como tal, que nos hará reconocernos en cualquier etapa y ubicación. Dentro de unos años nos veremos e incluso saber de qué nos respiraremos y habrá una cierta inspiración de que estamos en esa mancomunión. Enseguida espero acertar, al menos con algunas consideraciones. Sin duda, me has dado mucho, me han dado mucho. En momentos de fractura me has arreglado, me has aupado, me has recompuesto y has permitido en momentos complejos, como ahora también se ha dicho que lo son, lo ha dicho aquí el representante, que vuelva a ser yo mismo, que es muy importante que seamos nosotros mismos, sobre todo para buscar eso que a menudo se nos olvida y que yo recurrentemente cito, que pretendemos ser feliz también con nuestro oficio, con nuestro quehacer cotidiano. Hace tiempo, ustedes dirán, bueno, se lo está inventando, que yo quería decir esto, esta mañana aquí, incluso sin saberlo. Sin ti, sin vosotros, nada de lo que ahora disfruto estaría presente y por lo tanto, sin ti, sin ustedes, sin vosotros, nada sería igual. Lo sabéis en el fondo de vuestro corazón y aquí lo digo y lo manifiesto. Yo les digo que lo sé. Y ahora sí que comienzo a no perderme, ya le digo que era un poco el considerando, intento relajarme. Se me ha presentado como escritor, como periodista y últimamente, quizá por esa falta de credibilidad que se ha dicho aquí del colectivo, prefiero decir que vivo de la escritura cuando no es así, así que les digo una media verdad. No vivo económicamente de la escritura, pero estoy un poco como San Juan de la Cruz, vivo sin vivir en mí. Porque es verdad que cuando uno sale a la calle, y ustedes lo observarán, si son responsables salen poco a la calle, yo he estado 22 años de responsable y he salido a la calle muy poco, pero cuando he salido he procurado preguntar para ver qué opinaban de nosotros. Y esas opiniones a veces desgastan mucho. Hay un cierto hastío en la ciudadanía y también en el propio colectivo. Así que vamos a intentar, como les decía en esta presentación, reconocernos un poco. Si no me pierdo con el mando. Bueno, estamos hablando de... Me voy un poquito atrás. Estamos hablando de ética, de saturación y de información. Alguien me preguntaba, ¿qué es ética? Vamos a intentar ser sencillos. Tenemos que ser decentes. Lo somos. Lo intentamos. Yo creo mucho en la buena intención, pero la percepción que a veces tenemos de nosotros mismos, iremos parando en estos conceptos, no parece que sea así. Y estamos ante un proceso que no es nuevo, porque en el origen del periodismo saben ustedes que lo primero que intentaban los poderes, públicos o no públicos, era saturar informativamente. Los periodos, por ejemplo, qué sé yo, de conflictos bélicos, se decía una cosa y la contraria. Se daba muchísima información para que no supiéramos muy bien dónde estaba esa verdad. Y por tanto todo el mundo desconfiaba. Y el primer error que hemos tenido en los medios de comunicación y los profesionales, que no estamos hablando exactamente de lo mismo, pararemos también en esto, ha sido precisamente generar desconfianza. Hay pocos axiomas en comunicación, muy pocos, muy pocas verdades absolutas, pero sí que es cierto que la saturación produce distancia. La distancia es poco comunicativa y sobre todo produce desinformación. ¿De qué estamos hablando hoy en día? Pues estamos hablando de que, sobre todo, tenemos que hacer un esfuerzo para demostrar a propios y extraños que somos sinceros, que somos creíbles, que somos, si estuviéramos hablando de ficción, verosímiles, que nuestras historias tienen una motivación y, sobre todo, una motivación de crecimiento. Y, sin embargo, gozamos de poca credibilidad. Yo suelo citar que los informes que hace la Federación de Asociaciones de Periodistas de España a finales de año, también lo he citado ahora en una entrevista que mantuve con un colega nuestro de aquí, de un medio de comunicación de aquí, de República Dominicana, que a finales de año la FAPE suele hacer un informe con un poco cuáles son los problemas o la situación, la coyuntura del sector. Y desde hace 10 años el propio colectivo, los propios periodistas,
decimos de nosotros mismos que no somos creíbles. No es exactamente que no digamos la verdad, que yo creo que decimos la verdad, pero la percepción que tenemos nosotros es que no la percibimos como tal o no la trasladamos como tal, y el ciudadano tampoco nos ve como muy creíbles. Yo cuando salgo a la calle a hacer una encuesta me huyen. Yo digo, cuando quiero abrir un pasillo, cuando hay una multitud, pongo el micrófono de Televisión Española y la gente dice, no quiero contestar, da igual el tema. Espantamos. Y si estamos en una labor de servicio público, tenemos un problema que tiene que ver con que, como hemos puesto aquí, había un compañero que fue el que inauguró el canal 24 Horas, Pedro Roncal, que falleció prematuramente, tuvo un infarto y se nos fue, quizá también un poco cansado de la profesión o de lo que estaba manifestando. Y un día, cuando yo dirigía una publicación nacional, le pedí un artículo y me puso eso. ¿Periodismo sin periodistas? Yo prefiero más hablar de comunicadores. Y cuando hablamos de qué es periodista, o quién es un periodista, o quién es un comunicador, o quién es un escritor que tiene esa pretensión de informar, formar y entretener. Esto a veces hay que recordarlo. Yo añado la supervisión del ambiente. ¿Estamos contando lo que ocurre realmente? Porque yo miro los informativos en España, he estado mirando también los de aquí, y solo ocurren sucesos. El mundo es un eterno suceso. ¿Y por qué? Porque sabemos que eso nos da audiencia. Pero en el pecado va la penitencia, porque cada vez las audiencias están también aminorándose y cada vez tenemos menos impacto, sobre todo por la multiplicación de las presencias de tantas redes sociales que efectivamente aportan, pero al mismo tiempo son un riesgo y una oportunidad que no sabemos muy bien por dónde tirar. Yo digo que un periodista es, ante todo, como decía Kapuczynski, una buena persona. Debe ser una buena persona si es periodista, o si es abogado, o si es economista, o si es responsable de una entidad financiera, tiene que ser una buena persona. Si no lo es, no será bueno en la profesión, por mucho que maneje la técnica, por buenos montajes que haga, por buena dirección que lleve, por buenos reportajes que haga. Y sabemos que la percepción ciudadana, por eso me huyen a mí, no a mí, a mi empresa, a lo que represento, es porque piensan que no somos buenos, que no somos tan buenos, que tenemos intereses a veces poco transparentes. Aquí han puesto con toda la oportunidad del mundo fake news. Y eso es lo que cualquier ciudadano de a pie diría, este hombre representa las noticias no falsas, interesadas, las medias verdades que son las peores mentiras. Cuando uno dice una media verdad, pero claro, no siempre decimos medias verdades con la intencionalidad. Por tanto, tenemos que volver un poco y retrotraernos al origen de las cosas. Ahora que estamos hablando muchas preguntas de tecnología, yo recordaba a Rafael, al cantante, que hace poco lo vi actuar en Murcia. Y él comentaba que estamos en una época de muchas prisas, y eso inmiscuye todo. O sea, acabo de llegar y un alto dignatario de Murcia me ha preguntado que cuándo vuelvo. Y yo le he dicho, por lo menos déjeme usted que actúe. Déjeme usted que actúe, déjeme usted que haga mi información, mi trabajo. ¿Cómo que cuándo vuelvo? Disfrutemos del momento y demos crédito y credibilidad a este momento que es irrepetible. Decimos que nos falta tiempo porque perdemos mucho tiempo. Todo el mundo está muy ocupado y vamos a lo urgente y lo importante lo dejamos para mañana. Pero yo les decía lo del origen. Ya sé que están preocupados por el tiempo porque yo como que me pierdo mucho. Yo pensaba el otro día en Sócrates. Sócrates, cuando le contaban una cosa, decía la regla de los 3 filtros, que creo que por aquí los tenía apuntados precisamente para no olvidarlos o para no meter la pata, ¿no? Lo de si una cosa era verdad, si era buena y si era útil. Y no siempre es eso lo que estamos nosotros consiguiendo trasladar. Muchas cosas no son buenas, decimos que las malas noticias, bad news, good news, porque hasta ahora nos han sido rentables. Pero hay un hastío, como veremos un poco al final de mi charla. ¿Y son útiles? Pues la percepción es que siempre estamos contando lo mismo. Yo veo un telediario de Televisión Española y llevamos, no digo años, décadas contando las mismas cosas y sobre todo sin aportar soluciones. Después, si hubiera tiempo, hablaremos un poco de las violencias. Y luego el término de la bondad. Es decir, se nos ve como buenos, a veces se nos ve como buitres, buscando la carroña. Y es una minoría la que lo hace.
Parte del crédito que hemos perdido es que también nos hemos metido en cuestiones opinativas. Los periodistas sabemos de todo el tiempo, y eso no es verdad. Somos aprendices de muchas cosas y maestros de muy poquitas, y tenemos que ser humildes. Yo he venido hoy con muchísima humildad, me apabulla. He empezado con un texto de prosa poética precisamente para buscar un término que a menudo se nos olvida: la empatía, la cercanía, el que somos iguales y el que uno, cuando se desnuda y muestra sus sentimientos, también se hace más vulnerable. No vengo a atacar, no vengo a defender, que tampoco es una buena postura. Un partido de fútbol donde un equipo sale a defender sabe que está perdido. Hay que estar buscando esa terminología donde todos nos veamos como iguales, algunos más iguales que otros, incluso en el sentido no metafórico, en el real, con la responsabilidad que tenga, pero donde todos tenemos que aportar, y también el público que no nos ve precisamente como a nosotros nos gustaría. Recordemos que el periodista, desde sus orígenes, desde el momento en que decidió por vocación administrar un cierto servicio público, informa, forma y entretiene. Yo antes les decía, y supervisa el ambiente. Muchas de las cosas que contamos no son exactamente información. Ya no se lo digo fake news, son más de lo mismo. No tienen noticia, viene de nuevo. Viene de que es algo que no contamos ayer. Y eso habría que darle una vuelta. Formamos y entretenemos. Pero cada vez el entretenimiento, yo también esto lo voy a repetir seguramente esta mañana mucho, hay que buscar un cierto equilibrio, pero cada vez el entretenimiento está más presente. Lo vemos en el espectáculo, lo vemos en las noticias de sucesos, lo vemos en los programas que están siendo estrellas, sobre todo en los prime times, en los momentos estelares, sobre todo en medios audiovisuales, donde colocamos no programas informativos como estaban antes, sino programas de entretenimiento, porque el entretenimiento llama más la atención y parece que tenemos una mayor soltura. Pero ya incluso los programas informativos, que hasta ahora lo han sido, pues parecen también de entretenimiento. Y ya, para mí, empiezo a comprobar que todo el audiovisual es un magazine, donde hay un poquito de cada, que llega a todas las franjas de edades, a todas las formaciones, y que al final, o al principio, es un totum revolutum que nos hace a todos muy miméticos y muy iguales. Fíjense, y ahora estoy saltando un poco lo que tengo aquí preparado, pero así algunas cosas sustanciales no las pierdo. Piensen que el medio es el mensaje que nos han repetido, sobre todo los que hemos pasado mucho tiempo en las facultades y con tesis doctorales, eso que decía en los años 70 Marshall McLuhan: el medio es el mensaje, el medio es el mensaje. Y uno decía, no, nosotros somos muy éticos y somos imparciales. Nosotros vamos en busca de la verdad, nosotros vamos en busca de una independencia. Yo hago las cosas como yo quiero hacerlas. Vamos a ver. Mensajes que yo pensaba que con las modernas, que ya no están modernas, ya llevamos mucho tiempo con ellas, las tecnologías nos iban a aportar ese tiempo que antes no teníamos, el mensaje. Nos paramos ahí. ¿Qué condiciona? Claro que condiciona el mensaje. Los mensajes que damos son rápidos y por tanto muy transitorios y muy fugaces. Lo que hemos contado esta mañana en un informativo de televisión, y fíjense lo contradictorios que somos, no lo podemos contar igual a mediodía, pero a veces no tenemos recursos y lo repetimos. Buscamos que ese aspecto novedoso que no tiene desde el punto de vista informativo, lo tenga desde el punto de vista del continente. Y claro que al final modificamos el mensaje, modificamos el titular, modificamos la persona que lo presenta, modificamos la escenografía, modificamos todo precisamente para hacerlo atractivo. Y muchas veces en esa modificación, claro que cambiamos la esencia del mensaje, lo hacemos espectáculo. Y uno ve informativos donde dice, madre mía del amor hermoso, ¿es el periodista el que está controlando esto? ¿Es la empresa? ¿Es el ciudadano que cada vez nos manda más totales, más intervenciones, más presencias, donde no sabemos si está encuadrado o no está encuadrado, si hemos cuidado el color, hemos cuidado la luz? Tanto. Yo esta mañana me he sometido aquí al compañero que está con la cámara a cientos de fotos buscando el momento, el gesto, la luz, desde su profesionalidad. Pero ahora vamos a lo urgente y esto no termina de ocurrir, ¿no? Planteamos que las historias tienen un buen comienzo, un desarrollo, además con picos de interés y una conclusión. Pero ¿eso dónde ocurre? Pues no tenemos muy claro que estemos en ese punto. Dos niveles comunicativos. Y estoy saltando, pero para que vayamos encontrando a ver si alguna cosa estamos haciendo bien. El que tiene que ver con el sentimiento y el que tiene que ver con la razón.
Busquemos el equilibrio que decía Aristóteles hace 3.000, 4.000 años. ¿Y por qué no buscamos o encontramos el equilibrio? Pues que tenemos otro condicionante más, el mensaje, y el otro condicionante es la audiencia. Tratamos de llegar a cuanta más gente mejor. Otra vez el pecado y penitencia. ¿Cómo conseguimos llegar a una audiencia? Yo a ustedes no les conozco, apenas, algunos sí que me han ayudado mucho a estar aquí y a hacer las cosas medianamente bien, pero lo normal es que en nuestros medios no conozcamos a nuestras audiencias, no dediquemos tiempo a ver qué está ocurriendo para que bajen o suban. Es verdad que estamos pendientes de los shares, de los ratings, de las circulaciones de nuestros periódicos, de los seguimientos, sobre todo porque luego vamos detrás de la publicidad. Y como no lo sabemos, esa audiencia que es, procuramos que sea amplia, que es muy heterogénea y que tiene ese carácter de anonimato, ¿cómo puedo yo llegar a ustedes? Ideológicamente es complicado. En España decimos que detrás de cada español hay un partido político. Entonces, ¿cómo contamos esto? ¿Sí? Te ríes porque conoces bien España. Pues nos vamos al corazón, nos vamos al sentimiento. Y estamos viendo un canal chino donde no entendemos lo que nos están contando, pero si vemos a alguien asesinado, llorando, riéndose, manifestando sentimientos, paramos a ver qué ocurre, porque ahí nos reconocemos. Ahí nosotros decimos, ese es un alguien con quien yo puedo empatizar, que es un término comunicativo, pero arriesgamos mucho, porque buscamos una cercanía cómoda, una cercanía basada precisamente en el sentimiento. Y ni informamos todo lo que deberíamos, ni formamos todo lo que deberíamos. Vamos a lo sencillo. Otra vez en el pecado está la penitencia, porque efectivamente lo que estamos es deformando el tipo de audiencia con la que estamos intentando hacer esto. Un medio público español, bueno, Mi Casa, la semana pasada, sacaba pecho porque había conseguido en el programa matinal, que es un programa netamente informativo, no es un magazine, aunque tiene presencia de magazine, pero depende de la jefatura de informativos y por tanto se sustenta en esos cánones de ética en los que nosotros nos estamos refiriendo hoy. Decía que estaba en un 18 de audiencia. Un 18 de audiencia para Televisión Española hoy en día es para salir muy alegremente porque es doblar la audiencia media que tenemos actualmente. Es verdad que las audiencias estos días han subido mucho porque hemos estado dando mundiales de fútbol y olimpiadas que han hecho que determinados momentos horarios que tenían audiencias bajas estén un poco mejor. Pero ¿por qué tenía estas audiencias del 18%? Porque los tres temas que estaban tocando esos días, entre comillas, habían salido una mala fortuna de que fueran sucesos que tuvieron gran impacto en España. Un señor que mata a su hija mayor e intenta matar a su expareja. Otro señor que mata a sus dos exparejas y encima había sido un alto jefe de la policía. Un chico de 20 años que mata a un chico de 10 y dedican toda una mañana, estando bajo secreto de sumario, a contar, no sabemos muy bien qué, porque hay cosas que se saben, 2 días buscando el arma homicida, y estamos rastreando eso y decimos que es información. Otro suceso que no era de esa envergadura, 2 montañeros que en el Mont Blanc se caen y también pues qué hacían allí, por qué, no sé qué y tal. Al final estamos rentabilizando un papel que nos coloca como carroñeros, estamos sacrificando nuestra credibilidad. Nuestro crédito lo estamos apostando al cortísimo plazo. En el fondo este es un poco el pecado que yo les decía que lleva a esa penitencia. Decimos que los medios de comunicación, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, no representan la realidad, que al final la distorsionamos. Es verdad. Decía Valle Inclán en un libro, El callejón del gato, que cuando se metía por ahí había esos 3 espejos que te deforman, que te hacen muy delgado, o muy gordo, o muy alto, o muy estirado, y que exactamente eso no era así. Pero yo les digo que sí, que los medios reflejan lo que la sociedad demanda o consiente por acción u omisión. Y utilizo aquí términos del mundo del derecho, es decir, si uno ve algo y no lo denuncia y no interviene, está siendo cómplice. Y luego somos más cómplices de lo que pensamos, porque la gente no dice ver estos programas del corazón y estos programas de sucesos. Eso no sé quién los ve, porque tú vas por la calle y todo el mundo ve las 2 noticias y programas que tienen que ver con cultura. No es cierto, no confesamos esas posibilidades. Y al final no terminamos de reencontrarnos con determinados parámetros que nos hagan un registro entre iguales. Les decía que el mensaje y la audiencia
están condicionando muy mucho lo que hacemos. Y hay algo también en lo que yo reparo. Yo, por determinadas vicisitudes, estoy explicando últimamente mucho cómo organizar las empresas audiovisuales, cómo organizar retransmisiones, cómo hacer películas. Y hablo un poco de estructuras. Y eso también lo tenía para un poquito más tarde, pero vamos a intentar engancharlo aquí. Y así vamos economizando tiempo. Hay 3 grandes categorías laborales en los medios de comunicación. Lo que les estoy diciendo es un poco verdades de perogrullo, muy sencillas, pero a veces hay que recordarlo. Porque no somos exactamente iguales y no tenemos el mismo papel. Por un lado están los creativos que hacen los contenidos. Importantísimo. Incluso muchas veces pensamos que los que estamos presentando, los que estamos locutando, los que hacemos guiones, los que estamos haciendo las escaletas de los informativos, los que estamos teniendo una cierta valentía de editorializar, pues manejamos el informativo, manejamos nuestros contenidos. Somos muy importantes, una parte, una categoría. Pero hay otra, decíamos antes que el medio es el mensaje, que hacen posible lo que yo considero todavía un milagro, y es que las cosas salgan a la calle, las cosas se difundan por internet, por los medios tradicionales, en un periódico, etcétera, etcétera, que serían los técnicos, es decir, los cámaras, los del sonido, los que maquetan, todo lo que tenga que ver con ese milagro, que para mí me parece un milagro porque al final que un contenido llegue a la otra parte del mundo, algo que tú has hecho con mucha humildad, pues me sigue pareciendo un contenido de los ingenieros, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y con eso nosotros hacemos nuestras informaciones y ganamos credibilidad. Ahora hablaremos de las claves. Con eso, y alguien dirá, ¿las claves son tan claves? Vamos a verlo. ¿Con eso hacemos medios? ¿Con eso hacemos información? ¿Con eso llegamos al público? ¿Creativos? ¿Técnicos? Siempre salta algún alumno que dice, ¿y los dueños? ¿Y los responsables? Ahí está. Hay estructuras, hay intereses, hay negocio en el que yo creo mucho. Un negocio audiovisual que no tenga una estructura no tiene presente y no tiene futuro. Yo que en los últimos tiempos, sobre todo a mis alumnos, les hablo mucho de cómo hacer una creatividad en el mundo del cine. Uno de los problemas que tenemos en el cine español es la falta de financiación, y una financiación acorde a las necesidades y recursos que demandamos. Y si no hay una estructura industrial que suponga hacer, incluso con unos niveles de especialización, no solo en cuanto a nivel de presencia ante cámaras, que también, sino detrás de las cámaras, en cuanto al sonido, fotografía, imagen, atrecho, vestuario, todo eso, si no tenemos un cúmulo de experiencia para hacerlo cada vez mejor, no va a salir adelante. Y en eso hay que trabajar, en tener una industria que también equilibre en el sentido de que el significante, el continente es muy importante, pero también el contenido. ¿Y cómo conseguir eso? Teniendo una respuesta ciudadana para que haya una demanda acorde a lo que estamos haciendo. Fíjense, y ahora me intento centrar un poco, me bajo, porque además les dije que, pero no caerme, que al final también todo comunica. Al tener una tarima alta, en las universidades también pasa, nos da la sensación de que el que está aquí sabe mucho más de los que están allá. Y yo les voy a convencer de que esa es una parte que tenemos que mudar, sobre todo porque estamos en un momento de crisis. Crisis viene del verbo krinei, de que todo está puesto en cuestión. Es decir, crisis no quiere decir que el mundo se cae. Yo a veces también lo pienso, porque veo la película, o vuelvo a ver varias veces la película Matrix, y parece que el sistema se está cayendo y no sabemos muy bien ni qué es ese sistema, ni dónde nos lleva esa caída, ni sobre todo qué futuro vamos a tener. Y yo prefiero ser ilusionante. Estamos en un momento donde hay que recordar algunas cosas por las que estamos aquí. Alguien me pedía esta mañana una conclusión después de 35 años de experiencia. Yo sigo pensando, como Gabriel García Márquez, que esta es la mejor profesión del mundo. En un momento de profundo cambio, pero al final, como antes les decía, y me lo dejé atrás, casi me pierdo, somos miméticos con la sociedad. Es decir, nosotros representamos lo que ocurre en la sociedad por acción u omisión. Si habláramos de los sistemas de comunicación, que yo antes me gustaba mucho el de responsabilidad social, aludí esta mañana a eso, pero yo ahora prefiero, porque ustedes lo tabulen bien, pues citar a mi maestro Pedro Farias, que hizo mucho por mí en la profesión y a nivel didáctico y académico, y él daba libertades informativas en la Universidad Complutense, tenía una, digamos,
configuración de los sistemas políticos que se traducían también en una perfilación, caracterización de los medios de comunicación que reflejan lo que hay en la sociedad. Nosotros tendríamos dentro del sistema del capitalismo el sistema de persuasión social y tendríamos otros sistemas más cuestionados, al menos por mí, pero eso no quiere decir, ya les he dicho, que no tengo ninguna verdad innata ni ninguna verdad absoluta, aunque alguna trataré de colocarles para que ustedes, en fin, crean en ella. Estarían los modelos autoritarios y los modelos, digamos, los sistemas comunistas de conducción social, el tema de conducción de las masas, que era un poco lo que decía el maestro Pérez Farías. Bases para comunicar bien, que no sé si lo hacemos bien. Es decir, logramos... Quédense solo con las palabras en negrita y si no con lo que yo estoy diciendo, porque preocupaba aquí a los organizadores que estuvieran pendientes de mucha grafía, pero a mí me permite, ya ven que voy cambiando un poco el registro, no perderme demasiado. Tenemos que ser proactivos y movilizar a la gente. ¿Lo estamos haciendo? Pues no exactamente. Ya les digo que si para movilizar tenemos que hacer argucias, apartarnos de esa buena intención y actuar con mala intención, porque al final estamos un poco falseando la realidad cuando mostramos que es un puro conflicto. Y ya les digo yo que cuando uno sale y va por la calle se da cuenta, en ese baño de humanidad que buscaba Søren Kierkegaard, el filósofo danés, se da cuenta de que la gente no quiere tanto conflicto. ¿Cómo cambiar el modelo? Pues hay que hacerlo de una manera tranquila, porque no podemos cambiar todo para no cambiar nada. Sobre todo si alguno de estos medios aquí presentes, alguno de ellos deciden hacerme caso, meterse en esta locura de cambiar un poco los esquemas, puede encontrarse con que mañana se ha quedado sin audiencia. Porque la competencia pues sigue haciendo lo mismo y ve que de momento en el corto plazo funciona. Pero es verdad que esto, de alguna manera, y yo creo que a todos nos preocupa, por eso están aquí, pues está haciendo que el sistema esté saltando un poco por los aires, ¿no? Algo que yo les aconsejo, viendo que el sistema se está cayendo, es que tengamos, también esta mañana lo mencionamos, bueno, por supuesto, empatía. Empatía quiere decir que estemos en el mismo camino. Si la ciudadanía no nos sigue, no hay mismo camino, no hay empatía, no hay enganche, no hay comunión espiritual. Que era yo lo que les proponía con el texto inicial, que dirán, ¿cómo ha comenzado este loco español aquí? ¿Hablando de qué? Pues hablando de que lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos. Más allá de que yo venga aquí con un academicismo, con una soltura más o menos inmiscuida dentro de sus cánones, lo importante es que tengamos empatía y que salgamos aquí no viéndonos como enemigos porque estamos en una trinchera o en otra, en un medio o en otro, somos trabajadores, empleados, o somos directivos, o somos los dueños del capital. No. Aquí se trata, y por supuesto, no olvidando al público, que también tendría que estar con nosotros. Sin el público no somos nadie. A mí me gusta la expresión que se utilizaba y se utiliza en el teatro del respetable. Y el respetable no se siente respetado. No empatizamos todo lo que nos gustaría. Y luego, ahora sí que me voy al término escucha. Necesitamos tiempo para ver qué está ocurriendo, qué está sucediendo en nuestro entorno. Fíjense dónde estamos, que cuando yo llegué al hotel me agobié porque no tenía un conversor, no sé cómo se llama, yo venía con unos enchufes europeos y me estaba quedando sin batería tanto en el móvil como en el ordenador, en el portátil. Y me fui a recepción. Y dije, necesito como sea. Además llegué a agobiar como sea, después de no descansar de tantas horas de viaje, como sea. Y me dice el hombre, como sea, no hay. Los han robado todos. ¿Cómo que no hay? Pues me tiene que dar usted una solución. Pues no la hay. Vaya usted a un supermercado. Digo, usted acabó de llegar. Y Daniel, que me quedé con el nombre, Daniel, que además se lo dije a la responsable, me vio apurado y me dijo, no se preocupe, que de algún sitio yo le saco un conversor. Y en 2 minutos, Daniel me sacó un conversor. Y alguien dirá, ¿y esto por qué? Porque hay que saber escuchar y hay que tener mucho ambiente colaborativo. Me preguntaba alguien, ¿qué consejo le das a la gente de aquí de Cibao, a los líderes? Pues eso, que tengan un valor de escucha. Y eso nosotros también, los que vivimos de la comunicación, tenemos que saber escuchar qué está ocurriendo en nuestras redacciones, qué está ocurriendo con nuestro público, qué está ocurriendo con nuestro entorno, para que las cosas nos salgan tan bien como nos gustaría. Hay que buscar el positivismo. Ayer me decía una hermana que me encontré en una iglesia de aquí, el amor es la solución, sí. Y pueden reírse, pero sigue siendo la solución.
Tenemos que ser más bondadosos, más solidarios, más de voluntad, más de estimación, de admiración. En España decimos que nos gusta, bueno, el término no será gustar, envidiar al de al lado. Mire usted, en vez de envidiar, admírele con el corazón, porque al final, formar parte de un equipo donde hay un líder, donde hay alguien que sabe, donde hay alguien que escucha, donde hay alguien que busca la mejora, nos va a hacer a todos más importantes. Yo estoy picando piedra, pero estoy haciendo la catedral. No soy el arquitecto, pero estoy haciendo la catedral. Eso es lo que hay que trasladar. Bueno, se cita al rey Salomón, porque saben ustedes que, aunque pidió mucha sabiduría, parece ser que la frase o la expresión en hebreo es un lev shoman, un corazón a la escucha, saber entender. Saben ustedes el episodio de las dos mamás que reclamaban al niño vivo, ¿de acuerdo? Entonces, importante el valor de escucha, que no sé si contextualizar y cercanía. Contextualizamos bien cuando vamos a cubrir un suceso, por poner algo recurrente, contextualizamos bien qué ha pasado ahí. Dentro de la violencia de género, que llevamos un verano en España de mucho cuidado, con prácticamente un asesinato o dos cada día, que es algo inentendible. Dice un estudio de la Universidad de Murcia, hay 2 años de mucha violencia, a la cual nosotros como sociedad no acudimos para evitar el desenlace, y los medios tampoco. Vamos a la conclusión, vamos al morbo, vamos a mostrar la imagen que es más lacerante, más dura. Contextualicemos bien. Vemos informativos recurrentemente contando las mismas cosas, todo tipo, ya no solo sucesos, todo tipo de cuestiones, economía, política, cultura, y cuando rascamos en la sociedad que muchos consumen, bueno, supongo que manejan los datos. En España el consumo medio de televisión está cerca de las 4 horas diarias, que yo no sé la gente cómo saca tiempo para eso. 4 horas diarias. Y a alguien le preguntas por el nombre de un ministro español, vamos, que no se lo sabe. Y le preguntas por, no sé, alguien que pueda ser destacado. Bueno, Almodóvar ahora pues está muy de moda. Pero sales de los 3 o 4 del mundo de la cultura, pero gente que está todos los días ahí presente, y nuestra capacidad de retentiva es nula, porque no hemos sabido hacer bien las cosas, no hemos sabido contextualizar. Y luego la cercanía, que al final es verdad que es un concepto que manejamos, pero de una manera también espuria. ¿Por qué? Porque lo vamos a lo cercano más sencillo, a veces lo más vulgar, lo más popularizado, vamos al morbo, a la exageración. Saturación y exageración están en un lado equivalente. Lo tenía al final de la charla, pero veo que como me la estoy comiendo, lo vamos, porque al final sí que estamos tocando aspectos que a mí me gustaba que estuvieran presentes, ¿no? Y algo también muy importante en comunicación, la confianza. La charla mía de hoy, que obviamente me estaba aquí preguntando, ¿tú manejas los tiempos? Yo he dicho, sí, mentí. Pero además yo siempre digo, Dios proveerá, y a veces Dios no provee. ¿Qué vamos a hacer? No llega a darnos la altura de miras. Pero sí que les decía que hoy vengo con el corazón en la mano, sabiendo que tenemos un problema, no sé si ético o estético, pero en todo caso de confianza. Trabajamos en eso, en la mejor profesión del mundo. Es una profesión espléndida. ¿Qué es el servicio público? Pues es la utilidad elevada a la enésima potencia. Tenemos que ser útiles y lo somos. Pero hemos dejado que haya mucho ruido por el medio, que es un término muy anticomunicativo. Hay mucho ruido, hay mucho filtro, hay mucho estereotipo, hay mucha imagen sobre nosotros que no es buena. Y esa imagen nos hace mucho daño. Y antes de estar viendo qué pasa con la inteligencia emocional, con la inteligencia artificial, hay que tener mucha inteligencia emocional. Antes de ver qué ocurre con eso, que yo creo que la tecnología no es mala en sí, lo que es malo es el uso y el abuso de la misma. Tenemos que pensar si estamos haciendo bien el trabajo en nuestro entorno. Fíjense, vamos a saltarnos porque aquí tenía lo de los estilos comunicativos. Digo, esto se lo tengo que poner a algunos editores de televisión que aceptan totales que mandan los ciudadanos, donde no solo no se respeta el encuadre, donde al final la credibilidad del niño asertivo, hemos puesto las caras porque las caras al final muestran un poco si hay bondad, si hay cercanía, si estamos mirando a los ojos, si estamos dando. A veces miramos a alguien a la cara y dices, me está mintiendo, aunque no lo esté haciendo. Entonces lo mostraban o trataba de mostrarles
que es algo que tendríamos que reciclarlo. Me parece que el material se lo van a pasar, con lo cual, si alguien quiere reciclarse de vez en cuando, yo mismo me reciclo todos los días. Una de las fortunas que tengo de dar clases en la universidad es que me disciplino todos los días para intentar quedar bien con gente muy exigente. Gente joven que todos los días me pide que dé el do de pecho. Y cuando me paran por la calle y me dice, hoy le he dicho a mi padre que te he visto en la tele. Me suelen mandar a cosas poco importantes últimamente. Pero lo importante no es dónde te mandan, sino cómo tratas tú el tema. Si tú le das relevancia y con respeto a la gente que tienes como protagonista, eso te hace importante a ti, aunque seas una persona con un cierto carácter anónimo en ese momento, ¿no? Yo sí quería que vieran esto, y que tiene que ver un poco con lo que estamos... Bueno, esto tiene que ver con que no siempre preguntamos a nuestro entorno, esto con que teníamos que trabajar efectivamente posibilidades de cambio, pero... A ver, porque esto sí que es algo que engancha con Daniel, con el compañero de aquí y con nuestros entornos de trabajo. Todos tenemos muchas concepciones sobre nuestro trabajo, sobre lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Tenemos que cuidar a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a las señoras de la limpieza. Tenemos una señora de la limpieza en Televisión Española que antes de que cambiaran a nuestro presentador, que a la sazón en ese momento era el director del centro, estuvo diciendo a todo el mundo que ese tipo no valía para presentar. Y era la única que se atrevía, porque no tenía nada que ver con la empresa de manera directa. Es decir, bueno, la podrían haber quitado de limpiador ahí y mandarla a limpiar en otro sitio. Pero es verdad, esto es como aquel chiste, ¿usted por qué no se ríe? Porque no trabajo aquí. Y hay que buscar a los que no trabajan muchas veces ahí para que nos digan, porque claro, un presentador es sustancial, es el que termina de empaquetar todo. Y me tiene que decir la señora de la limpieza que ese señor nos quita audiencia. ¿Y nosotros vivimos de esto? ¿Y nosotros respetamos al público? ¿Y nosotros hacemos las cosas bien? Aparte de las exageraciones que a veces puedes tomar o podemos tomar desde el punto de vista editorial. Por tanto, al final hay muchas individualidades y tenemos que conseguir que entre todos sumen, que es un poco el mensaje que yo les traigo desde Murcia, España, un lugar muy pequeñito, también con mucho calor, pero donde tenemos un carácter muy similar al de vosotros, al de ustedes. Personas muy abiertas. Ayer me cuestionaban que yo anduve pateando la ciudad y preguntando a militares, a policías, a estudiantes, porque en el fondo, cuando uno va a un sitio, más allá, que esta tarde lo haré, de ver lugares emblemáticos, tienes que registrar a la población. Registrar en el sentido no literal, sino reconocerte. Y la primera conclusión es que cuando vas a un sitio ves que somos más iguales de lo que nos marcan las diferencias. Tenemos la impresión en el sur de España que somos los más acogedores de toda España, es decir, gente de Andalucía, gente de Murcia, Extremadura, y luego viajas al norte y dices, pues son tan acogedores como nosotros. Los estereotipos son enemigos de la comunicación. Y luego hay que buscar cohesionar también los mensajes, porque a veces buscamos estereotipar, sectorizar para llegar a nuestro público objetivo. Y nuestro público objetivo, por definición, tiene que ser cuanto más amplio mejor, en el sentido de pluralidad. Uno de los errores que hemos cometido es contar las cosas para los nuestros. ¿Y cuáles son los nuestros? Piensen que el derecho a la comunicación es un derecho constitucional. Tan esencial, por eso, por ejemplo, la Constitución española aparece en el título primero. Es tan sustancial como el derecho a la vida. Y recordemos que hemos venido a este mundo a ser felices. A mí me gusta de la Constitución norteamericana que dice, nos hemos constituido aquí, somos el poder constituyente en esta gran nación, o en ese momento pretendiendo ser una gran nación, que posteriormente lo ha conseguido en muchos términos, precisamente para que el ciudadano, eso también en la Constitución liberal de 1812, la que llamamos la PEPA de Cádiz, estamos aquí constituyéndonos para que sean felices, para que el ciudadano sea feliz. No sé si ustedes alguna vez se lo han cuestionado, creo que ha saltado porque le he dado sin querer. No es para que ustedes reclamen la atención hacia allá. Nosotros estamos para ser felices y para que el ciudadano que nos consume también sea feliz. ¿Y eso qué supone? Estar bien. Paco Raval, un actor aguileño de Murcia, decía algo tan sencillo como esto: qué bien se está cuando se está bien. No tener malos rollos, que yo también citaba anoche de un reportaje que recientemente vi. No tener malos rollos.
Y nosotros nos estamos dejando llevar a veces también por los malos rollos de nuestro entorno, que es muy difícil sustraerse a eso. Habrá que hacer un pacto entre iguales precisamente para conseguir esa felicidad. Y decía Aristóteles, ya ven que voy muy de filosofía hoy, que la felicidad comienza por uno mismo. Así que nos vamos a levantar por la mañana, y como dice en la película del Protector, vamos a mirar al espejo y vamos a decir, ¿este tipo o esta tipa es feliz con lo que hace? Ese tipo o esa tipa somos nosotros, no digo que el de al lado. ¿Somos felices? Y si no, tendremos que preguntarnos por qué no. Y entonces, como me lo he saltado ahí, en comunicación interna decimos que tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, qué es lo que pasa, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Tenemos que hacer propuestas de mejora. Esto es como en el gato pardo, no vamos a cambiar todo para no cambiar nada, vamos a ir con cambios tranquilos, porque de pronto uno quiere ser el representante como cuando es jovencito y ese día no vas tú a buscar novia o novio, ¿no? Ese día va el representante tú y eres el mejor. No seamos tan buenos y tan más mejores y vamos a hacer cambios tranquilos y cuando no resulten como queremos, pues volvemos a hacer ese diagnóstico precisamente para que los cambios sean un poquito mejores. Y poco a poco busquemos una cultura de pacto, que ya les digo que uno de los problemas que tenemos en España es el enfrentismo. Es decir, parece que tiene que haber 2, 3, 4 sociedades y no hay puntos comunes. Una de las personas que más han influido en mí, bueno, aparte de mis abuelos, son mis padres, y supongo que en ustedes también. Y mi padre me transmitía valores que tienen que ver con lo que yo les decía. Y sobre todo, que nunca dijeran de nosotros que no somos buenas personas. Y si lo dicen, vamos a intentar demostrar que ese no es nuestro camino. Y que llegamos también hasta donde podemos. Yo no estoy diciendo que nadie se deje despedir ni que despida. Busquemos hasta dónde podemos llegar. Y todos tenemos una cierta responsabilidad. Buscando que las fake news, que ya sabemos que se propagan 6 veces más rápidamente que las que no son fake news, porque el ser humano es así, no somos perfectos, ver cómo encontramos momentos de recuperación y de retorno a un punto del que quizá nunca debimos partir. Pero ese es el kit de la cuestión. En un momento de saturación, de crisis, de puesta en cuestión en todos los órdenes políticos, económicos, en todo lo que ustedes imaginan y lo viven todos los días, hace falta encontrar respuestas. Si seguimos haciendo lo mismo como hasta ahora, nos vamos a encontrar con que a las mismas actividades vamos a tener los mismos resultados. Porque a veces uno dice, bueno, tiempo al tiempo. ¿Cómo que tiempo al tiempo? Si usted está haciendo lo mismo, va a tener lo mismo. O probablemente, como es enfermo, que está igual que ayer, pues está empeorando. Esto es un poco la radiografía. Me preguntaba un joven estudiante esta mañana que si yo concluía con una visión positiva o negativa. Saben ustedes que hay, históricamente, desde los años 70, años 60, hay 2 visiones de lo que ocurre en la sociedad y, por tanto, en los medios de comunicación. Los apocalípticos, que dicen que el mundo se va a acabar, y los integrados. Yo prefiero ser integrado, yo prefiero ser ilusionante y pensar, como Peter Sellers en aquella película que le disparaban y el hombre no se había leído el guión y caía y se levantaba. No sé si se recuerdan aquella película, ¿no? Vamos a levantarnos, nos van a disparar, nos van a asediar. Esto no es una profesión fácil, pero sí que es una profesión muy bonita. Es una profesión que te permite el contacto con el ser humano, el contacto con el conciudadano, y es verdad que es una profesión que se reinventa cada día. No vivimos de los éxitos del pasado. Yo por eso, cuando escucho el currículum, digo, lo único que demuestra es que me he hecho mayor. Pero no quiero ser mayor. Yo quiero seguir siendo un Peter Pan que cree en los Reyes Magos, aunque ciertos compañeros míos se ríen de eso. Yo digo, cada vez que salgo veo Reyes Magos. Me los veo subido a un camión, me los veo como agentes de policía, me los veo como enfermeras. He trabajado durante el periodo del COVID y he visto muchos Reyes Magos todos los días. Y unos conseguían llegar donde querían y otros no, pero todos hacían su trabajo. Y eso también hay que ponerlo en los medios, porque una de las cuestiones, ya llevo diciendo que termino un buen rato, pero una de las cuestiones... A ver. No, era un poco más atrás. Fíjense esto. Las noticias, dicen aquí en un portal, que dice, en positivo, periodismo constructivo. Pues de esto hay que leer un poco de vez en cuando. He entresacado algunas reseñas. Las noticias comenzaron a irritarme profundamente. Esto ya lo piensan los ciudadanos. Y aquí recuerda que 4 de cada 10 estadounidenses, cuando no sean más,
y españoles y de la República Dominicana cada vez se desafectan más de la información. Decimos que nosotros somos tan nucleares, que somos fundamentales, que estamos en las constituciones, en los títulos primero, pero la gente piensa que no. La gente joven se va al TikTok, a determinadas plataformas y se informa sobre lo que ocurre en Estados Unidos y si va a ganar Trump o va a ganar la contraria Harris, más que en nuestros medios tradicionales o en aquellos que parece que tienen una cierta soltura, ¿no? Entonces, necesitamos esperanza para levantarnos por la mañana. Yo estuve necesitamos empatía junto a la dignidad. No podemos mostrar solo lo peor. O podemos mostrar lo peor, podemos contar esa violencia de género, pero precisamente para buscar alternativas y que los datos vayan cayendo. Lo cierto es que los sucesos que estamos ahora mismo contando y cómo los contamos, yo no vengo aquí con ninguna panacea, no sé cuál es la solución, pero lo que están haciendo, y eso no lo digo yo, lo dicen expertos en psicología y en sociología, es incrementar los índices de esos mismos sucesos. Y tenemos que vernos como responsables de esto. Es decir, si hemos convenido que cuando damos noticias de escapadas de niños de 15 años, de parejitas que se van antes de lo que deberían, o no, no lo sé, se producen más sucesos de ese tipo, porque al final, pues bueno, pues estamos perdonando esa situación y forma parte del ser humano, es cierto que cuando estamos mostrando violencias que a veces no tienen, bueno, la violencia nunca tiene justificación. Hay 30 guerras ahora mismo dinámicas en el mundo. En Europa estamos muy preocupados con la guerra de Ucrania, con la guerra de Gaza, y parece que forman parte del ecosistema, sobre todo cuando pasa el tiempo. Y además, como las mostramos de la misma manera que si fuera una película de ficción, pues parece que esos 60.000 muertos, 100.000 muertos, hablamos ya como si fueran sacos de fruta. Hay otra forma, dice aquí, que no conduce a la bancarrota ni a fanfarronería. Hay que levantarse por la mañana con fe. Fe es un símil a lo de la creencia, a lo de la verdad, a lo de la confianza. Nos tenemos que levantar, fe es un término religioso, pero también lo podemos aplicar en el ámbito civil. Tenemos que tener fe en nuestro oficio, haciendo las cosas de otra manera. Y si fracasamos, que nadie diga que no lo intentamos. No olviden que hay una parábola por ahí, también con un mensaje civil, que es la parábola de los talentos. Todos los que están aquí, todos tienen grandes talentos, por eso han llegado a donde han llegado. Y a veces, y tenemos miedo de decir, ¿cómo voy a jugarme mi reputación? ¿Cómo voy a jugarme mi dinero? ¿Cómo voy a jugarme mi forma de entender el mundo si lo puedo perder? Bueno, también dice el Evangelio que el que dio todo, todo ganó. O por lo menos dejó la esperanza viva para el siguiente que tomó, casi me emociono con esto, para el siguiente que tomó el relevo. Esto es una carrera de relevos. Es una profesión que lleva ya 3 siglos, digamos, desde el punto de vista de como lo conocemos en la modernidad, ha pasado por muchas crisis y todas se han superado. Siempre hemos pensado que cuando llegaban las tecnologías iban a romper esto. Termino con la inteligencia artificial, que lo tenía como elemento final. Claro que sí. Toda tecnología es buena, siempre y cuando no saturemos también al personal. Es decir, a usted le dejo la inteligencia artificial para que le ayude, no para que le sustituya y sobre todo para que el tiempo que usted está ganando lo dedique a otra cosa. No. Alguien se reía porque decía un refrán o un considerando catalán que decía, si trabajas mucho, no tienes tiempo de ganar dinero. Repito, si trabajas mucho, no tienes tiempo de ganar dinero. Yo digo, si trabajas mucho, no tienes tiempo de formarte. Y esta es una profesión que necesita mucha formación. Mucha formación. Y claro que si yo voy a montar con inteligencia artificial, voy a hacer un reportaje que el 80% me lo va a dar hecho, pero el 20% de ajuste fino es mío, la documentación es mía, la verificación última es mía y quien va a decir el enfoque es mío. Y el tiempo que me quede es para comprobar el contexto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos confrontando? Aquí una compañera me decía, es que a veces ocurre, y yo también le he puesto un ejemplo en España, que estamos dando en diarios digitales una cosa y la contraria. Repito, una cosa y la contraria. Una publicidad que va por un lado y una información que no casa con esa publicidad. Formamos parte de equipos donde la credibilidad tiene que ver con la cohesión. ¿Cohesión qué quiere decir? Cohesión quiere decir es que tenemos que estar dentro de un contexto donde no haya una contradicción manifiesta. Yo recuerdo que alguien bromeó con mala intención, aquí no, me dijeron que me habían visto por una calle céntrica de Murcia cogido de la mano de un chico.
Bueno, estaban diciendo que era homosexual, obviamente. No era el caso, pero podía haber sido. Y yo dije, mira, es imposible que me hayáis visto por un lugar céntrico cogido de la mano de un chico, porque jamás he ido cogido de la mano de nadie. No me pega. No me gusta que nadie me posea ni poseer a nadie. No digo yo que esté mal, porque hay situaciones románticas que, en fin, se pueden mantener. Lo que trato de decirles es que nadie diga, que eso también es muy importante, el silencio no es rentable. El silencio no es rentable. Decimos que no hay axioma. El silencio no es rentable. Que nadie diga quiénes somos. Que nadie lo diga. Y que tengamos la valentía de decir, esta es mi forma de entender el mundo y así la voy a defender. Pueden aplaudir y así calentamos un poco. Porque seguramente han quedado muchas cuestiones presentes. ¿Tendría 5 minutos más? Me dices. Bueno, pues entonces, de alguna manera trato de encontrar algunas posibilidades que estaban presentes en mi intervención. Porque yo tenía aquí una serie de preguntas que yo mismo me hacía y que tienen que ver con cosas que he estado esta mañana manifestando aquí. Lo del periodista, que es una buena persona o que debe serlo, las funciones, el servicio público. Y esto tampoco es pacífico, como dicen los del mundo del derecho. El servicio público tiene que ver con que no podemos mentir, con que haya una cierta utilidad, no podemos tener las estridencias del mal periodismo del corazón y tenemos que atender a esas claves que yo antes les decía y que suponen cercanía, asertividad, voluntad, contexto, escucha, etcétera, etcétera. Los medios, también se ha dicho aquí, y lo repito, son estructuras. Obedecen a determinados intereses, a determinados objetivos, pero sin duda han de tener esa voluntad, precisamente desde el discernimiento entre los profesionales y los medios, de trabajar con una cierta deontología, sin duda. ¿Qué supone esa deontología? Y estamos un poco recapitulando. Ser esencialmente buenos. Buenos desde el punto de vista técnico y buenos desde el punto de vista humano. Yo tengo aquí una serie de términos que no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Tenemos que ser bondadosos, entregados, comportarnos con el término que yo les decía de la hermana del amor, hay que construir, hay que soñar, hay que ser rebeldes. Decía alguien esta mañana, te ve con un punto de rebeldía. Yo creo que es un poco ese pelín que nos permite los cambios tranquilos, porque sin esas mudanzas, sin esas visiones, sin esas nuevas miradas, el mundo no va a cambiar. Tenemos miedo a las mudanzas, a las innovaciones, pero el mundo siempre ha tenido miedo a eso, sobre todo porque no solo el qué dirán, sino qué vendrá después. Hay que generar positivismo, ilusión, buen rollo, pasión. Yo, que cuento muchas películas, porque ya ven que como me enrollo mucho y a veces no manejo bien los tiempos, pues hay una película y un libro de Walt Whitman, que es El Club de los Poetas Muertos, donde el profesor, ya desaparecido, el lector, ya saben ustedes las contradicciones del ser humano, dice, sí, los arquitectos fundamentales. Alguien hablaba de que tiene un hijo que va a ser arquitecto. Claro, los arquitectos, los médicos, los ingenieros son esenciales para la sociedad. Pero también somos esenciales los periodistas. Hace poco me nombraron en un festival flamenco en La Unión, el mejor festival de flamenco que hay en el mundo. Yo tuve la suerte de dirigir otro festival, no ese, me nombraron juglar. Y de pronto yo pregunté, ¿qué es eso de ser juglar? Y alguien puso en los medios de comunicación, es el término que mejor te pega. Bueno, puede ser. Al final también somos juglares. Vamos un poco contando lo que ocurre por el mundo. Ya saben ustedes que los juglares en su momento, los que andaban de un sitio para otro, pues iban también trasladando la información. Entonces no existían los medios de comunicación, estamos hablando de una etapa, pues en fin, de la época medieval y demás. Y se contaba que había un juglar al que le preguntaban de pronto cuando iba a Francia, pues cómo estaban las cosas en España y si iba a haber guerra o no iba a haber guerra. Y siempre solía contestar bastante bien por el propio conocimiento de las gentes y de los entornos. Y un día le preguntaron a propósito de la guerra que cómo sabía cuando había un conflicto. Y él dijo, hay un conflicto, primero cuando hay voluntad para ello, pero cuando se dan tres cosas esenciales para
algo similar para esa controversia, para esa guerra, para esa batalla. Primero, que haya dinero. Segundo, que haya dinero. Y tercero, que haya dinero. Así que esos primeros juglares ya tenían muy claro ese papel periodístico de aviso. También los que han estudiado el mundo de la comunicación saben que lo primero eran esos avisos. Esto parece que va de esta manera. Y claro que tenemos que confiar desde ese punto de vista. Consejos: actuar con buena conciencia, sin duda. Preguntemos. Vuelvo a repetir, preguntemos. Vamos a lugares donde no se aceptan preguntas o se permite que no se contesten algunas cuestiones. Así que generar conciencia, ser un poco divergentes, buscar también la pluralidad de nuestros propios medios porque nos va a dar muchísima credibilidad. No ser nunca conformistas, pero también les digo una cosa. La perfección, y esto lo aprendí con un jefe de producción y de organización, la perfección es enemigo de lo bueno. Fíjense que una de las cosas, me arriesgo, una de las cosas que nosotros no tenemos presente es que una cosa es lo que queremos comunicar. Aquí hablábamos antes de la arquitectura. Una cosa es lo que nosotros programamos cuando queremos hacer una vivienda. Otra cosa es lo que comunicamos y otra cosa es lo que se percibe. Por tanto, cuando hablamos de la perfección, ¿cuál es la perfección? ¿Lo que hemos ideado, lo que hemos hecho o lo que se percibe? A nosotros nos tiene que interesar la respuesta, el feedback. Por eso antes poníamos esas caras, que lo pasaba de manera apresurada, pensando que el tiempo... Claro que tenemos que pensar en la respuesta, porque sin eso no hay proceso comunicativo. Si no hay respuesta, si no hay un sentimiento de aprobación o desaprobación, no tenemos por qué estar de acuerdo, si no tenemos esa voluntad de generar un cambio, una mudanza, una mejora, un ser feliz, si eso no ocurre, nuestro proceso no ha valido para nada. Es como cerrarnos los ojos y no atender al proceso en sí. Es como comunicar con los ojos cerrados o en un ambiente oscuro o con una gran ceguera, que era un poco lo que hablaba José Saramago. Así que hay que buscar que la perfección no nos atiborre, que no nos atenace, que no nos deje movilizarnos, que era un poco lo que decíamos al principio. Busquemos la colaboración. Yo había aquí preparado un poco el momento final ya, ¿sí? Disculpa que no haya... Si no conseguimos que 2 o más estemos en nombre de una asamblea, no estamos comunicando. Y luego, pues un acto muy cercano que tiene que ver con ese contacto humano, con que ese darse la mano es pactar, que también tiene que ver con lo que decíamos al comienzo como clave comunicativa, con la cesión. El pacto supone con que al final no es tu verdad ni la mía, como decía Machado, la verdad de todos. Si conseguimos eso, si conseguimos renunciar a parte de nuestros parámetros en pro de tener un público más proactivo, un público más formado, un público más cómplice, unos colaboradores, unos interventores, unos empleados, unos seguidores más inmiscuidos en lo que estamos haciendo, habríamos de alguna manera, si no rebatido la crisis, sí, de alguna manera aminorado la misma su incidencia. Y a partir de ahí tendríamos que crecer. Esto es como en las políticas o en las películas de cierto ambiente apocalíptico. Sabemos que a veces todo llega a una inflexión y a partir de ahí tiene que ser todo crecer. Y eso supone esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Empeño, empeño y empeño. Yo sí que me gustaría que se quedaran con esa idea de que hay que intentar movilizarse para mudar algunas experiencias que ya sabemos que no están funcionando. Yo lo que sí calo entre la gente, entre el público y también entre la propia profesión, es que hay lo que se llama en Murcia una cansera, un cansancio, esto no va bien. Y si no va bien, es como cuando uno se siente mal y va al médico. Tendremos que ayudarle a ese médico, a ese doctor, a buscar una solución. Y la solución no solo te la da el médico. Muchas veces dicen, no, esto es un problema de la pierna, ya, pero es que también me duele la otra, es que también me duele aquí. Pues vamos a ver, vamos a intentar hacer un diagnóstico que nos invite a todos precisamente a intentar curar. Dicen en África que criar a un niño no es cuestión de los padres o de la familia, es de toda la tribu. Esto es una cuestión de toda la tribu, de todas las tribus, y más en esta etapa de globalización,
en una etapa en que todos estamos creciendo, mimetizando a veces lo peor del de enfrente, del país de enfrente, de la comunidad de enfrente, del que está dentro de la corporación de enfrente. Pensamos que porque le funcionan las cosas son las que tenemos que plagiar y tenemos que tener esa capacidad de innovación, de salirnos. Yo en la época que estuve editando informativos no veía la competencia. Había cosas en las que acertaba y cosas que no. Pero decidí, porque al final te dejas llevar un poco por cuáles son sus inclinaciones, su manera de entender, incluso a veces no para hacer lo mismo que hace, sino para, de alguna manera, neutralizar sus posibles influencias. Yo creo que tenemos que tener nuestro propio equipo, como es entrenador de fútbol, que intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, más allá de que enfrente pues, tenga también una gran concurrencia o competencia, y a partir de ahí pues, crecer y multiplicarnos. Y eso sí que es una base sobre la que tenemos que movernos. Cuando hablamos de que hay un problema de sobrepoblación, también hay un problema a veces de deficiencias de natalidad. Tenemos que ver cómo conseguir ese equilibrio para que no haya aseveraciones, digamos, afirmativas o negativas en un sitio o en otro, y que incluso la migración de experiencias, que históricamente ha sido así, con sus contradicciones, también traigan lo mejor de cada cual, y que no vayamos cogiendo responsabilidades que no son individualmente de un colectivo, de una nación, ni siquiera de un conjunto de naciones. Es una cuestión de todos, a nivel medioambiental, a nivel ecológico, a nivel poblacional, a nivel de respeto y sobre todo esa búsqueda de ilusión. He hecho dos términos o dos terminaciones o dos conclusiones, pero bueno, ya ahora no tienen que aplaudir y sí que tenemos oportunidad de preguntas-respuestas. Agradecemos profundamente al señor Frutos de estas reflexiones, ¿verdad? Y provocaciones para seguir pensando juntos. De hecho, tenemos unos 5 minutitos para poder escuchar cualquier pregunta o recibir de ustedes comentarios. Muy bien. Yo pienso que Jairo, Mujer Seguridad, ¿verdad? Y todos los demás pueden ir tomando turnos espontáneamente. Buenas tardes. ¿Por aquí? Sí. Por allá. Allá, señor. Un placer, Juan Tomás, excelente, me encantó la conferencia y me sentí muy identificada, sobre todo porque trabajo en la televisión pública de República Dominicana, Radio Televisión Dominicana, y recientemente hemos tenido unos casos de violencia en el país muy fuertes que yo en lo particular, como anchor del noticiero estelar, me han afectado en lo emocional porque de verdad que nos tocan. Entonces nosotros aplicamos lo que fue qué hacemos con esto, aparte de decir cuánta puñalada le dio, que son términos que inclusive laceran, o sea, tú estás llevando violencia también con este tipo de lenguaje. También aplicamos no mencionar este tipo de cosas, o sea, murió, asesinó, o sea, de una manera más sutil llevarlo. Pero también decidimos hacer una campaña de salud mental, porque entendemos que es la raíz de todo. Y 2 veces a la semana en el Noticiero Estelar lo hemos dedicado completo a tener expertos en todos estos temas. Y el feedback que hemos tenido ha sido excelente. Tenemos 2 semanas con esta campaña y de verdad que ha sido increíble cómo la gente ha dicho, eso es lo que hace falta, porque ya estamos demasiada información negativa todos los días y la gente quiere saber qué puede hacer, qué hacer con esto. Hemos puesto las líneas de ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia, dónde pueden acudir, dónde pueden denunciar, todo este tipo de cosas. Llevar información para prevenir es lo que hemos optado y es una manera de aportar a la sociedad dominicana. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Eso está bien. Don Jairo. Y sobre todo también para eso sirven este tipo de encuentros, para tener un trabajo en red donde compartamos experiencias que funcionan en un sitio y para ir endulzándolas, mejorándolas y edificando un mundo mejor, porque también se nos ha olvidado eso. Había un informe en los años 70, el informe McBride, que decía voces múltiples pero un solo mundo, y a veces se nos ha olvidado que hay un solo mundo. No es un mundo dominicano, ni español, ni estadounidense, es un solo mundo. No es una parte que es afectada y los demás no estamos inmiscuidos porque no estamos casados, no tenemos problema de violencia, no tenemos niños, no. Al final, toda la tribu, todas las tribus tenemos que estar ahí presentes. Y habrá cosas que funcionen y cosas que no. Pues vamos un poco con ese margen de error, modificando en cambios tranquilos. Claro que hay que contar los sucesos, no podemos sustraernos, pero sí que podemos modificar el lenguaje y prevenir y estar, como antes les decía, 2 años antes de que ocurra, vamos también a acudir al sitio y ver si eso es posible o hay que proceder a una separación. En España, a veces, son personas que tienen una orden de alejamiento y viven juntas. No ha habido nadie de la familia que digan, pero bueno, es que han decidido. Ya, pero si lo han decidido y se están jugando la vida, pues es como si alguien, yo qué sé, tiene ahí barbitúricos y que puede intentar tomarlos, pues quítaselos.
porque a lo mejor su propia salud familiar y mental no es la más idónea y tenemos que provocar también cambios en las propias administraciones, ¿vale? Bueno, había por aquí... Bueno, en mi caso, Jairon Severino, hay que ponerse de pie, ¿verdad? Para que vean a uno, ¿verdad? Bueno, hoy día, uno cuando pasa balance, Jairon Severino, periódico El Dinero, antes las personas, cuando no había mucha tecnología y no estábamos hiperconectados, la gente estaba detrás de la noticia, quería buscar el periódico, encendía la radio porque estaba ávida de información. Hoy día es todo lo contrario, ¿verdad? Hoy día le estamos huyendo porque estamos infosicados, sobrecarga, saturación. Entonces, ok, analizamos estos conceptos de sobresaturación de información, etcétera, pero hay que estar consciente de que esto es inevitable. Porque tendría que desaparecer la humanidad o desaparecer la hiperconectividad, desaparecer la tecnología. Ahora, la calidad de la información sí será siempre algo importante. Y obviamente como periodista uno tiene esa responsabilidad de informar con calidad y ser bueno, como como bien apunta Juan Tomás. Y también hay un concepto que a mí en lo particular me parece eufemístico, fake news, por ejemplo. Porque si es noticia, no puede ser fake. Y si es fake, no puede ser noticia. Eso si se es llama, falso, eso se llama oxímoron. Exactamente, si es falso, es falso. Entonces, ante lo inevitable, porque el que estemos infosicados, saturados, sobrecargados, ¿cuál es la recomendación de Juan Tomás? De nosotros como profesionales, que nos toca seguir dando informaciones. Y la gente la vamos a tener ahí, nuestra audiencia. Eso es todo. Al final es un poco lo que les decía recurrentemente. Necesitamos un pacto entre iguales de toda la sociedad. Necesitamos la complicidad del sistema educativo. Aprender al manejo de los medios, no a socializarse. Yo no digo que haya que consumir unos medios frente a otros. Hay que saber interpretarlos. Y que tenemos una intencionalidad. Es decir, cuando estructuramos un informativo y ponemos una imagen de portada y tenemos un sumario con las noticias principales y luego vamos metiendo noticias con determinados puntos de interés, a veces en bloques, hay una intencionalidad que es ganar audiencia. Eso ya me pervierte un poco, no lo vean solo en el sentido negativo. Yo tengo una intencionalidad y la gente debe percibirlo, que las cosas no ocurren porque sí. Igual que delante de un informativo metemos un buen programa para tener una audiencia cautiva, con un buen concursito, con una buena serie, lo que sea, para que cuando empiece el informativo tengamos una audiencia alta, de manera que luego la tendencia que es a ir bajando en un momento determinado nos permita un buen share. Nosotros trabajamos con una intencionalidad y con una cierta formación. Y eso nos hace, pues no sé, pues igual que un policía que pueda tener una cierta fortaleza física o pueda manejar un arma, nos hace, entre comillas, peligrosos, entre comillas, entendemos el término. Y la gente debe saber que trabajamos con una intencionalidad. Por eso yo creo que esas ramas deberían estar también presentes en las escuelas primaria y secundaria, no solo para el que le interese en la universidad, y ver que trabajamos con una cierta visión del mundo y con un cierto planteamiento de cómo interpretamos el mundo. Yo les decía que, claro, somos creativos, que somos técnicos y que los dueños tienen lícitamente el deseo, el cupiditas lucri de lucrarse y de tener audiencias y tener ingresos, porque si no soy contradictorio, si hemos dicho que los medios deben tener una estructura y una empresa y una industrialización, es precisamente para mantenerlos, porque si uno hace una película, si uno hace un informativo que nadie consume, pues eso tiene los días contados. Por tanto, tampoco podemos decir que eso es malo per se. Lo malo es cuando solo estiramos esa parte y tendríamos que ver cómo llegar a un cierto equilibrio. Pero de manera paralela hace falta una formación ciudadana. ¿Por qué? Porque decía John Fitzgerald Kennedy en los años 60 que el gran poder está en manos de los consumidores. Y entonces yo les digo, cuando alguien dice, es que este medio está haciendo las cosas regular, perfecto. Medio de televisión, usted se va al aparato de televisión y hace así, y lo paga, o cambia de canal. Claro que tenemos una capacidad de responder como ciudadanos, que también somos, y también de responder como entidades. Es decir, podemos ir variando algunas cosas. En vez de ir subiendo la cantidad de mensajes negativos o poco ilusionantes o de conflictos, podemos ir bajando y el ciudadano también puede demandarlo. Entonces la formación es básica. Y luego cada uno llegar hasta donde pueda.
Yo contaba la anécdota, que a veces las cosas no salen como uno quiere, de una cierta divergencia con mi director. En ese momento yo era jefe de informativos y en un suceso yo decidí no dar una imagen que había captado un ciudadano con su móvil de otro tipo, de un ciudadano que delante de la oficina de empleo pues se había quemado a lo bonzo, se había suicidado. Hace años había un pacto de que no se daban suicidios, pero ahora ya empezamos a ver situaciones colaterales. Bueno, no ha sido un suicidio, ha sido un acto de desesperación, no tenía trabajo, la mujer le ha dejado. Bueno, empezamos a dar excusas para no decir que es un suicidio, pero ha sido un suicidio. Antes no dábamos suicidios, eso ya lo hemos apartado. Y yo decidí, a pesar de que Televisión Española había comprado el vídeo, que me duele la cantidad, 500 euros pagó hace 10 años por un vídeo que había rodado un ciudadano que dijo que cobraba por ello. Aquí al final todos somos muy listos. Y el ciudadano cobró por eso. Es decir, que el ciudadano que se queja de que mostramos eso sabe que también nosotros somos perros de presa. Y nosotros entramos. Yo no di el vídeo, se dio en Madrid, no se dio en Murcia. Y ese día nosotros bajamos la audiencia y la competencia, que sí lo dio, porque no lo dio en exclusiva. Esos 500 euros era por el derecho de emisión, pero no con carácter exclusivo. La competencia nos ganó en audiencia. Entonces alguien me dijo, pues has tomado una mala decisión. Depende de lo que busques. Si es entereza o ética, porque también el concepto de fake news, que es falso. ¿Qué estamos contando? Eso informativamente, ¿qué aporta? ¿Qué aporta informativamente? No estamos en un magazine. ¿Qué aporta? La muerte de un ser humano. Un acto de desesperación, porque si dijera, pues no sé, cree en una visión política, no, es un acto de un ser anónimo, humano, respetuoso, donde nosotros nos hemos metido en su intimidad, hemos visto lo más atroz que puede ser el suicidio, pero informativamente no aporta nada. El hecho informativo es un suicidio de un señor, que podríamos darlo, a pesar de que yo creo que no hay que dar suicidios, pero no aporta nada. Y cuando ya llevas todo el informativo con esto cómo ha ocurrido, dónde vivía, qué situación familiar, ya estás llevando una noticia que hace unos años, en un informativo, insisto, nacional de Televisión Española, habría sido 1 minuto, tú le has dado 15 minutos, porque sabes que eso rentabiliza la audiencia. Al final estamos en esa saturación también de sucesos, esa muestra escabrosa, bronquista también, de ese amarillismo que lo que va buscando realmente, nosotros lo metemos en la cuestión de que tiene un carácter informativo, pero yo entiendo que no. También es una visión muy particular. Ya les he dicho que esto, cada uno tiene una perspectiva y les decía que hay pocos axiomas y pocas verdades absolutas. Aquí sí que podemos cuestionarnos si sí o no. De hecho, yo no voy a decir que el editor del canal de la competencia o de los canales de la competencia lo hicieran mal. Yo digo que en esa historia donde yo pensé que no era bueno, sobre todo por respeto al tema de la propia víctima, de la familia, que también la victimizamos, de los vecinos, de la gente que le quiere y que está viendo durante días a un tipo, durante días, repitiendo ese suceso, que a veces no nos damos cuenta. Yo recuerdo en una ocasión, y no es similar, pero sí hablamos de un suceso, que después de no sé cuántos meses de un accidente de tráfico mortal donde salía un cuerpo desparramado, recuerdo que fue a la altura de una población a unos 20 kilómetros de Murcia, de Mula, donde nos llamó un familiar, porque cuando hablábamos de víctimas mortales recurríamos al archivo. Esto también es algo que podríamos darle una vuelta. O imagínense en Internet la cantidad de noticias que salen de sucesos donde volvemos a victimizar a alguien que ha tenido un accidente o que ha tenido una perturbación o que ha tenido un desencuentro, volvemos a victimizarlo a él y a su entorno, porque si está fallecido, a su entorno. Y llamó el hijo de este señor fallecido en un accidente y dijo, por favor, no sacar más esa imagen, porque es que es mi padre y cada vez que veo a ese coche destrozado y un brazo por ahí medio no sé qué, me estoy acordando del accidente que le costó la vida. Entonces, cuando no somos conscientes empáticamente de cómo estamos actuando, pues también estamos haciendo daño al propio colectivo, es decir, no solo a la Televisión Española, no solo a los periodistas, no solo a los que... Estamos haciendo un daño a la visión que tenemos del papel que desempeñamos los medios de comunicación. Pongo un ejemplo cercano que yo vivo y que a veces no lo hacemos con mala intención, porque en ese momento yo tenía responsabilidades editoriales y dije, bueno, esas imágenes las vamos a apartar, le pondremos un código rojo de que no se va a utilizar, las mantendremos en archivo, pues tiene un valor importante en ese momento, porque además eso supuso pues, determinados arreglos de la infraestructura, etcétera. Pero vamos también a ponernos en el lado del que sufre, en el lado del que aparece ahí, de los protagonistas, que también son esenciales. Y igual que
engancho de una cosa a otra para que veamos que la cuestión de comunicativa es poliédrica. Es decir, si estuviéramos hablando de una película, estaríamos pensando en el casting, en que todo el mundo que aparece ahí tiene un valor para aportar algo que haga que la película tenga un valor final más importante que las individualidades que aparecen ahí. Y sin embargo, en los informativos nos damos cuenta que el presentador y los iconos que aparecen ahí, eso incluye a los que están dentro de las noticias, también aportan. Y cuando hay un momento en que ese aporte empieza a ser negativo porque se nos ve como buitres de carroña, pues también deberíamos pedir ese tiempo muerto para, de alguna manera, facilitar las cosas de otra manera. Es decir, yo lo único que les estoy hoy pidiendo, por decir algo, porque realmente he venido con mucho cariño y mucha humildad, no les puedo dar clases de nada porque ustedes llevan tanto más experiencia que yo, es que hagamos un visionado, un tiempo, si no todos los días, recurrentemente, para ver si nuestro trabajo está teniendo los resultados y, sobre todo, si nuestra visión es exactamente de lo que a nosotros nos gustaría hacer, que a veces no lo pensamos. Ya no digo que haya no lo pensamos. Vamos un poco en lo urgente, vamos a llenar el informativo. Yo llevo años escuchando y diciendo el informativo y no sale. El informativo no sale porque nos faltan contenidos, nos falta gente, no sé qué. Al final vivimos con eso. Y todos los días sale. Todos los días sale el informativo. Pase lo que pase. Y a veces el pase lo que pase es el socorrido suceso que dice, bueno, ya tengo los 2 minutos que me faltaban. Y tú dices, ostras, qué miedo me da que estemos en ese punto. Decía Borges, que es un escritor al que yo admiro, que todo el mundo vale para enterrar a un muerto, menos un sepulturero. Yo cuando enterré al primer ser familiar cercano, que fue mi abuelo materno, le tuve que decir a Jesús, que conozco al sepulturero de mi pueblo, déjame que yo empuje la caja. Porque cuando yo vi que hacía así, no. Nosotros también tratamos con mucho dolor, con mucha experiencia, con mucho positivismo, y a veces le damos la vuelta al positivismo y vemos a ver qué ha pasado aquí para que no sea tanto triunfo. Vamos a intentar pensar que nuestro oficio es un oficio repetitivo, recurrente, y a veces nos hace que nos distanciemos, como mi amigo Jesús, el sepulturero, de quien vas a enterrar, de quien vas a tratar, en positivo o en negativo. He puesto algo muy truculento, pero entiéndanme, no perdamos la empatía, porque Jesús, el sepulturero, perdió la empatía precisamente para no sufrir cada vez que entierra a alguien. Yo lo entiendo. Pero nosotros, que tratamos todos los días con lo más fantástico que hay en el mundo, que es el ser humano, con lo más fantástico, incluso el menos comprometido, el más diablo, la más diablesa, que nos encontremos, tiene algo que no tiene nadie. Todos somos únicos. También aparecía ahí cuando hablábamos de las claves de la comunicación. Entonces, si estamos en esa unicidad, vamos a tratarlo con el respeto y sobre todo con la capacidad de aprender de ellos todos los días. Alguien hablaba de que el problema de las redacciones veteranas, todos tenemos problemas, es que los que llevan muchos años ya están un poco cansados de salir a la calle, de contar las mismas cosas, de encontrarse las mismas caras, las mismas responsabilidades. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Mi recomendación es que todos los días sea como si fuera el primero y el último. Trabajen como si les gustara trabajar ahí, aunque no les pagaran nada. Ese es un poco el efecto del primer día, que llegas, aunque no te paguen nada, y dices, yo vengo aquí a disfrutar y a aprender, con el corazón abierto, como decía el poeta Luis Rosales, a aprender. Y vienes con los ojos que se te nota en la cara que es la primera, como dice la sevillana. Entonces, no recomiendo que acepten eternamente no trabajar por no cobrar, que ese es un problema muy duro de nuestra profesión, o cobrar muy poco, esa precarización que nos hacen que pidamos defender un derecho tan importante como la libertad de expresión y de opinión, y luego dicen, pues están pagando 500 euros al mes. Oiga, vamos a darle a esto una vueltecita. Y la vueltecita la tenemos que darla entre todos. Una última consideración, porque lo decía anoche. Anoche me salió una charla con los componentes de la entidad tremenda. Decía, vamos a intentar mejorarnos todos e intentar, dentro de ese aprendizaje, que hagamos un mundo mejor. Pues vamos a procurarlo, y desde luego con una rentabilización de las cosas, de nuestra formación y, por supuesto, del propio dinero que nos permite llevar a final de mes con una cierta solvencia y pagar la hipoteca y tener un vehículo y ser también felices, porque esa parte también es muy importante. ¿Había alguna pregunta más? Pues yo les animo a continuar el diálogo ya durante el almuerzo.
Creo que sí, que vamos a Ahora tener ya me he oportunidad pasado. para eso, pero antes quiero, por favor, llamar su atención de unos códigos QR que están presentes en cada una de las mesas. Aquí esperamos recibir su retroalimentación, recomendaciones sobre temas, cómo se han sentido y sobre todo las cosas que funcionan y las cosas que tenemos que mejorar. Porque como hemos dicho, es nuestro propósito continuar esta trayectoria que ya llevamos años encontrándonos cada año con ustedes. De esta manera agradecemos nuevamente y damos por terminado toda la parte expositiva de periodismo ético en la era de la sobrecarga informativa, apuestas de futuro, y apostamos a un futuro donde todos estén participando, donde todos estemos participando, donde continúe ese compromiso, la empatía y sobre todo la capacitación de la que se refirió el señor Frutos. El señor Tomás es un profesional excelente, comprometido, cuidadoso, respetuoso y celoso de su vida personal, pero ya que él no me está escuchando, yo les voy a comentar que los que quieran seguir la tertulia, y si la lluvia lo permite, tendrá un paseo en la zona colonial, porque no puede irse de nuestro país sin conocer esa zona, ¿verdad? Así que ahí podemos continuar la tertulia. Abrazo fuerte, agradecimiento profundo por habernos acompañado en esta mañana. Que disfruten los alimentos. Hasta pronto.